Muy buenas a todos. Hoy una nueva edición de un nuevo podcast. Hoy tenemos una visita muy especial. Hoy la verdad que me complace y le digo de verdad de corazón, me siento muy privilegiado en presentar hoy a un sargento que hoy nos visita. Sargento Juan Vallejos hoy con nosotros. Sargento, bienvenido, muchas gracias por estar, feliz de tenerlo. Y la verdad, emocionado porque nunca entrevisté a una figura que estuvo obviamente en la guerra. ¿Podría presentarse con nosotros y hablar un poquito de usted? Sí, antes de presentarme, lo primero que quiero hacer es pedirle a Dios, el Espíritu Santo, que me guíe para cada palabra. Todo lo que ustedes ven, lo que soy, lo que tengo, todo, absolutamente todo, le pertenece a Dios. Vivo por la gracia y misericordia de Dios. Ojalá nos dé el tiempo, no sé cuánto tiempo tenemos, una hora de poder, digamos, contar, que se nos va a ir como la nada, porque siempre me pasa eso. Digamos, ¿por qué hablo de esta manera? Y porque yo estuve muerto en la guerra y quiero tomarme el tiempo para hablar un poco. ¿Qué le pasa a las personas cuando mueren? ¿No? Es muy fuerte eso. Por supuesto, con respaldo bíblico, ¿no? Y bueno, mi nombre es Juan Gualberto Vallejos. Yo cuando estuve en Malvinas tenía jóvenes 25 años. Así que saquen la cuenta si quieren saber mi edad. Eso fue hace 43 años. Y tenía grado sargento y pertenecía al Regimiento de Infantería 3, General Belgrano, en aquel entonces con asiento en la Tablada, provincia de Buenos Aires. Estaba dentro del regimiento, le pertenecía a la compañía Atacuari de Infantería y era integrante de la segunda sección, ¿no? Y jefe de grupo, del tercer grupo de tiradores, ¿no? Así que, bueno, eso, ¿no? Sargento, ya que iniciamos de esta forma, ¿cómo fue su reacción o cómo ocurrió cuando lo convocan justamente el llamado hacia la guerra? ¿Fue algo que obviamente era totalmente voluntario, era obligación? ¿Nos puede comentar un poquito esa situación, cómo fue? Creo que el tema de Malvinas, que es muy transversal, digamos, para todas las generaciones, a nosotros como correntinos nos tocaba muy de cerca. No sé en este momento, honestamente, pero te hablo hace 50, 60 años atrás, 40 años atrás, la única emisora radial que había aquí en Corrientes era LT7 Radio Provincia de Corrientes. Y comenzaba su edición radial tipo 6 de la mañana y tipo 12 de la noche cerraba. Pero tanto el inicio como el cierre de la edición radial siempre era con una canción, un chamamé, dedicado a Malvinas. Entonces nosotros, mi generación nació con eso, con la marcha Malvinas. O sea, lo tenemos muy profundo en nuestro corazón, ¿no? Entonces cuando yo estaba, yo me había contraído enlace matrimonial el 26 de febrero de 1982. O sea, 45 días antes de ir a la guerra. Luego de volver de... 45 días antes. Antes. Wow. Luego de volver de, digamos, nuestra luna de miel, ya la clase recién incorporada, que era la clase 1963, estaba haciendo los primeros ejercicios, digamos, los primeros campamentos, por decirlo así, ¿no? E instrucciones militar, porque antiguamente el servicio militar era obligatorio. Hoy no lo es, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo volví, ya estaban en el campo militar de Ezeiza. Entonces, en esas fechas yo me incorporo, ¿verdad?, a mi servicio, ahí en el campo militar de Ezeiza, para dar instrucciones a mis soldados. Y así entonces se produce el 2 de abril. Pero era totalmente secreto, digamos, de la recuperación de las islas. Tal es así que nosotros nos enteramos ese mismo día, el 2 de abril, cuando después de Diana es el toque de trompeta para levantar a las tropas muy temprano. Así se hizo una formación y se lee la orden del día y el comunicado del ejército, donde se había retomado nuestras Islas Malvinas. Así, imagínense, yo como correntino, ¿no? Siempre nos sueña, ¿no?, con conocer las islas, ¿verdad? Un día. Y bueno, y realmente mi corazón empezó a palpitar muy fuerte. Y un par de días después ya suspendemos, digamos, la actividad ahí en el campo militar de Ezeiza, volvemos al cuartel
donde nos empiezan a equipar con algunas ropas más o menos para el sur, ¿verdad? Nos dan armamento a estrenar completamente nuevo. Wow. Y de allí salimos de Buenos Aires, del Palomar, un día 11 de abril de 1982, muy de madrugada. Y llegamos a Río Gallegos a media mañana del 11 de abril, ¿verdad? Donde allí bajamos de un avión de un porte bien grande, enorme, pero para pasar las islas había que tomar otra aeronave más chica, ¿verdad? Dada, por supuesto, el aeródromo que había en Puerto Argentino no tenía las dimensiones como para recibir aviones muy grandes. Entonces cambiamos, digamos, de aeronave y nosotros, sin saberlo, recién ahí nos enteramos que íbamos a las islas. Wow. Antes de subir al avión nos dieron, O sea, antes de eso no sabían nada. Nadie sabía nada. no, Era algo. ni siquiera cuando estábamos yendo al sur. ¿Y qué pensaban? O sea, ¿qué se les pasaba? ¿Qué pensaban que iban? ¿A qué iban? El hecho de que iba al sur, por ahí teníamos la expectativa de pasar a las islas. Porque en realidad pensamos que a lo mejor... ¿Era un entrenamiento o algo así? Quizás que No, pensamos que las tropas del sur, que obviamente están más equipadas que la gente que, por ejemplo, que nosotros vivíamos en Buenos Aires, o por ejemplo, como las unidades del regimiento de acá de Corrientes. Claro. De acá de Corrientes, por ejemplo, se fueron el regimiento 5 de Paso de Infantería, se fue el regimiento 12 de Paso de Mercedes, el 4 Montecasero, y se fueron varias unidades más, Hospital Militar, creo que el grupo Artillería 3 también de Paso Libre. Pero o sea, fue un grupo de correntinos. Eran unidades, digamos, de Corrientes. Claro. ¿Qué tenemos que ir nosotros allá al sur? Claro. Que no estamos preparados para el frío, ¿no? Exacto, totalmente. Y allí nos fuimos. Esa es una de las cosas, digamos, que creo del mal manejo, digamos, de nuestra superioridad, ¿no es cierto? Claro. Sargento, ¿tiene idea más o menos qué cantidad de personas fueron? Sabemos que el dicho, un típico dicho popular, ¿no? Si Argentina entra a la guerra, Corrientes lo va a defender. Sí. ¿No? En Malvinas éramos 12.000 veteranos de guerra. 12.000. Sí, hoy mira la lista y hay más de 20.000. Triste. Y lamentablemente el gobierno que se fue, imagínense ustedes por qué motivo les puso a muchísima gente, o sea, faltando totalmente el respeto y la moral hacia nuestro puerto. Totalmente. Y hasta hoy día hay mucha gente que está acordando como tema de guerra y no saben ni siquiera lo que es un fusil. Wow. Imagínense, digamos, si hubo, ¿no? Acá, yo no estoy acá para jugar a nadie, pero sale el tema, claro. Y como veterano de guerra de Malvinas me corresponde denunciar, ¿no es cierto?, a los políticos, a la política, digamos, del gobierno anterior, que la verdad que si hablamos de corrupción me parece que nos quedamos cortos. Totalmente. Imagínense meter así, porque si no va a 10.000 personas más. Es una burla, ¿no? Es una burla. Para nosotros y para nuestros muertos, pero también para el pueblo argentino. Totalmente. Hoy, digamos, los haberes de un veterano de guerra Malvinas, creo que estamos en los 700.000 pesos, ¿no es cierto? O sea, hay gente que está recibiendo un dinero de arriba que no le corresponde, por ningún punto de vista. Ojo, me preguntaste algo, yo te tengo que decirle a posta, ¿no? Es que acá es abierto. Sargento es abierto, hable lo que quiera. Además, no me voy a troscar, no voy a estar mintiendo porque yo no comulgo con la mentira. Totalmente. Y me puedo equivocar, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Imagínense, de los 12.000 hombres, yo estimo que 3.000 habremos entrado en combate. De los 12.000, 3.000. 3.000, ponele 4.000 hombres, ¿no? De los que estamos en las islas. No, más de eso no entramos en combate. Wow. Qué lindo lo que nos cuentan, porque hoy yo tengo hoy a alguien delante de mí, alguien que estuvo, alguien que fue partícipe, porque muchas veces en la escuela escuchamos muchas cosas, escuchamos historias, que consideramos obviamente que mucho de eso es verdad, pero qué lindo tenerlo de primera mano a alguien que estuvo en ese lugar. Sargento, ¿cuál considera usted que fue el momento más impactante de estar en ese lugar? ¿Cuál es el recuerdo o qué recuerdo le viene a ustedes de que pueda decir, bueno, este fue un momento bastante difícil del momento, de por sí obviamente la situación de guerra es difícil, pero algún momento puntual que haya tenido? No, o sea, por orden, ¿no? Todo, en Malvinas fue algo extraordinario. Yo siempre digo, donde voy, ¿no? Ver flamear la bandera celeste y blanco. ¡Wow! Mire, hasta me quiero lagrimear, me parece. Sé que yo amo tanto mi patria, que los colores celeste y blanco,
que los colores que Dios nos regaló y la patria, este suelo bendito, ¿no? Lo cual nosotros como hijos de Dios tenemos que bregar, orar, luchar. Y hoy, si tenemos tiempo, vamos a hablar un poco de lo que es la soberanía de Dios y un montón de cosas están relacionadas no solamente con las islas que la Argentina le pertenece y le corresponde por derechos internacionales, Claro. por historia, por geografía, por un montón de cuestiones. Por hoy, sobre todas las cosas, porque tenemos 649 héroes muertos en la guerra. Entonces, llegar a Malvinas, ver flamear la bandera, tocar suelo patrio es algo extraordinario. Después, a medida que fueron pasando los días, bueno, hubo cosas muy fuertes, como por ejemplo a partir del 1 de mayo, que fue muy de madrugada, ellos empezaron a atacar con sus aviones. El 1 de mayo fue el ataque. El Empezó el ataque, ataque. a la madrugada, sí. Y imagínense, ahí nos encontramos con, digamos, porque siempre abrigamos la esperanza de que nosotros íbamos a volver al continente, digamos, sin enfrentamiento, ¿no? Claro. Pero cuando no, creo que todo el mundo pensó que Inglaterra no iba a mover, digamos, 12.000, 13.000, 14.000 kilómetros de distancia, una flota de casi 120 barcos. Imagínate un solo barco acá en el río Paraná que nosotros vemos que lleva la carga, uno solo que a veces es imponente. Claro, es imponente. Imagínense 120. Y de esos 120, ¿Qué cantidad de ingleses estuvieron? ¿Qué cantidad de ingleses aproximadamente? alrededor de 12, 13, 14.000 ingleses. 14.000 ingleses. Pero digo, mover toda esa estructura, ¿no? Claro, o sea, estamos hablando de... o sea, son No, de demasiados. buques, digamos, de transporte, ¿no? De contenedores, Claro, una que distancia, traían ¿no? todo lo que los pertrechos por una guerra, y entre ellos, por supuesto, creo que son 28 buques de guerra, ¿no? Entre fragata misilística, entre portaaviones, 2 portaaviones, el Hermes, el Invisible, que ahí salían los aviones de ellos. O sea que es algo descomunal, ¿no? Nunca antes prácticamente visto, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sargento, ¿considera que la Argentina en ese momento tuvo el armamento especial o suficiente como para hacer frente a esa circunstancia? Creo que, a ver, yo no voy a tratar de dejar mi fanatismo de lado, ¿no? Ok. Pero creo que Argentina tenía un ejército extraordinario en ese tiempo. Extraordinario. No a la altura, absolutamente no a la altura de Inglaterra, pero después que pasaron muchos años, hoy leemos por todos los medios, que yo lo creo, que Inglaterra estuvo a punto de perder la guerra. Pero ellos contaron con muchas ayudas, por ejemplo, Claro. con las primeras potencias de Europa, Estados Unidos, con satélites, con Chile, nuestro querido país hermano chileno, ¿no es cierto?, que nos traicionaron mal. Entonces, a ver, yo creo que ellos pensaban que iban a venir acá y iba a ser como, hay un libro que se llama No Picnic, ¿no? Pensaban que tenían que hacer un picnic, que yo no sé, pensaba que nosotros íbamos a salir con voladora, con flecha, no sé. Imagínense el primer ataque de sus aviones, nosotros lo respondíamos con, en ese tiempo, yo estoy hablando hace 43 años, para darse una idea, teníamos nuestro defensa antiaérea, tenían los cañones Oerling con 35 milímetros bitubo. 35 milímetros es una cosa así, ¿no es cierto? Bitubo es porque tiene 2 cañones. Y esos cañones eran todo computarizados. Hace más de 40 años. Más de 40 años. O sea que imagínense, estamos hablando de nosotros, veíamos, pues estaban por un lado los cañones, ¿no? Por supuesto que había gente ahí porque tenía que cambiar, digamos, la cinta, digamos, cuando se terminaban los proyectiles. Pero desde otro lado, de 100, 200 metros, estaba el grupo, digamos, que todo el tiempo estaba fijándose por dónde venían los aviones. Y de repente empezaban a tirar cuando nosotros no habíamos nada. Che, ¿a quién están tirando? ¿No? Porque la computadora le daba, ¿no? Claro. Que se acercaban los aviones por el sur, por el Claro. este, el oeste, por donde sea. Y entraban a tirar. Bueno, ese es el armamento que teníamos. Además teníamos, por ejemplo, todo construcción argentina, los cañones que se llaman SOSMA, ¿no? De 100, si mal no recuerdo, 155 milímetros. ¿Saben lo que son 155 milímetros? Más o menos, para darse una idea, es el espesor de una gaseosa, esa de 3 litros. Wow. ¿Vio la gaseosa de 3 litros? Claro, son grandes los diámetros. Así son. Si una 22 es como mi uña pequeña,
Una 9 milímetros es una cosa así, el mismo que el fusil casi, ¿no? Pero esto es una cosa así. Y así de largo, ¿no? Era algo monstruoso. Eso sale del cañón y cuando llega, digamos, el desparramo que hacen, imagínense. Y ese armamento también tenían ellos, ¿eh? De Claro. 100, no sé si 155, pero 135, 115 milímetros, tiraban. Y a partir del 1 de mayo, ellos empezaban a tirar casi al atardecer noche, tipo 7, 8 de la noche, cuando ya estaba oscuro, todo el tiempo nos disparaban, ¿no? Se veían 2 o 3 buques así, fragatas, y empezaban a disparar con sus cañones, y eso sí, eso era algo infernal. Yo, por supuesto que ya cuando me convertí en mi conversión, data del año 1986, 4 años después de la guerra, ¿no? Después de mi conversión, cuando yo empiezo a instruir, digamos, yo estudié en un seminario en Buenos Aires, vivía en Buenos Aires, Seminario Bíblico de Fe, del entonces Milton Pope, que es también nombre de Dios, ¿verdad? Que era el director, fundador del Seminario Bíblico de Fe. Con mi esposo nos preparamos en el año 1987, 88, 89 y 90, 4 años estudiamos. Íbamos 2 veces por semana al seminario y cada vez creo que eran de 3 horas, creo que 3 horas. Un estudio muy intenso. Entonces a partir de ese momento empecé a darme cuenta de un montón de cosas, como por ejemplo esto de ellos disparaban casi toda la noche en forma incesante. Imagínense 3 fragatas. Cada fragata, Continuo. ¿no? Cada fragata tenía entre 12 mínimo, pongámosle 15 boca, digamos, de fuego. Cada fragata, ¿no? Y cada fragata tiraba, digamos, en secuencia. Primero uno, y nosotros a lo lejos, ellos se ponían, pongámosle a 10, 15 kilómetros de distancia, ¿no? Empezaron a tirar, para darse una idea, ¿no? 15 kilómetros, bueno, de aquí, pasando el puente, ¿no es cierto? Sería Claro. un poco más allá, ¿no es cierto? Ahí sería 15 kilómetros, ¿verdad? Imagínense, nosotros en la noche le escuchábamos a los proyectiles salir de los cañones. Escuchábamos este sonido. Y contábamos 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14. Había un silencio y pasaban unos breves segundos y comenzaban a caer esos proyectiles sobre nuestras posiciones. Wow. ¿No? Y movía todo el piso Malvinas y era terrible eso. Era algo impresionante porque caían cerca de nuestra posición y sabíamos que muchos de nosotros íbamos a morir, porque estábamos muy expuestos. Sargento, ustedes obviamente eran conscientes, saber que uno va a la guerra, es consciente obviamente de que, y la verdad que es de honrar la valentía de la gente que fue, porque uno obviamente sabe que va a un lugar que no sabe si va a volver, que no sabe Tal cual. cuál es la circunstancia que se van a dar. Las circunstancias son nuevas en sí para todas las personas, creo yo, que estaban ahí, porque era algo que estaba ocurriendo, que era real y estaba. O sea, mientras no pasaba nada estaba todo bien, pero cuando comenzó el ataque de ellos, cuando nosotros, digamos, fue muy palpable, digamos, la guerra, los proyectiles, ¿no? Yo, digamos... ¿Qué sensación le ocurre? No, yo tenía en mi corazón la total certeza que yo iba a morir, que yo me iba a quedar en Malvinas. ¿Usted consideraba que Yo moría. Nosotros, aparte creo que, aunque uno nunca se prepara para morir, pero en mi caso, yo digo, tenía la seguridad que yo iba a morir, ¿no? Yeah. Porque una cosa sabía, que yo para atrás no iba a ir, ¿no es cierto? ¿Usted se decidía a quedarse hasta...? No, yo me iba a ir, yo tenía la certeza que me iba a morir, ¿no es cierto? Y en base a eso yo preparaba a mi soldado. Y ahí pasaba, ¿no? O sea, te estoy contando cosas, bueno, la pregunta tuya, ¿qué momento? Y estoy entrelazando, digamos, no hay un momento, quizás el momento es cuando uno está cara a cara, que es otras circunstancias, ¿no? Que ya vamos a llegar a eso, ¿no? Estoy contando, digamos, momentos que nosotros no lo veíamos al enemigo. Claro. Y eso es mucho más terrible porque, a ver, era una situación completamente indefensa, ¿no? No lo veíamos, no podíamos hacer nada. Nuestros cañones Sosman, cuando llegaron a las islas, ¿no?
esto que yo te decía de 155 milímetros, tendrían tal vez un alcance entre 12 y 15 kilómetros, le empezaron a tirar a la fragata de eso, ¿no? ¿Pudieron hundir algunos barcos? No tengo noticia de eso. Y cuando nuestros cañones empezaron a tirar, ¿qué hicieron ellos? Se retiraron 1 o 2 kilómetros más atrás. Claro. Hasta, digamos, salir del alcance de nuestros somas, y ellos aún así nos siguen tirando, ¿no es cierto? O sea, eso fue algo terrible. Tal es así que yo tenía 10 soldados a mi cargo. Mi soldado tenía entre 18 y 19 años. 18 y 19 años. Sí. Wow. Usted tenía 25. Yo tenía 25 años. Yo tenía experiencia de combate por haber participado, digamos, en el Operativo Independencia. Yo estuve en los oscuros años de nuestra patria, años en los 70. Yo ingresé al ejército en 1973. El golpe militar fue en 1976. Claro. Yo tenía grado de cabo y en 2 oportunidades me fui a luchar, a combatir en los montes tucumanos. Y recorrí casi todos los montes tucumanos. Yo tuve experiencia de guerra en Tucumán, ¿no es cierto? Ya habían experimentado justamente en Malvinas, por eso ya tenía gente a su cargo, claro. Y después de la guerra también tuve un ataque a Tablada, en 1989. O sea que... Es impresionante cómo tiene las fechas tan presentes. Me sorprende, sí. Me sorprende. No, es imposible, digamos, poder olvidar, digamos, porque claro. Es una historia, ¿no? Claro, para el pasado. Y yo considero que Dios me permitió, digamos, ver lo que he visto, digamos, y me preparó y me capacitó, digamos, para lo que hoy, digamos, el contenido que hay dentro de mi vida, ¿no? Claro, y hoy la verdad, su testimonio puede y es de mucha ayuda y de mucha inspiración para mucha gente. Yo estoy entrenado, digamos, por Dios, para ver lo que quizás, digamos, por ahí cuesta mucho ver, claro, ¿no? Estamos hablando de personas fallecidas. Sí, por eso, justamente ahí quería entrar también, Sargento. Sargento, obviamente usted tuvo obviamente su accidente ahí en el guerra. ¿Nos puede comentar un poco cómo perdió la pierna? Te voy a contar, porque quiero, digamos, concluir esta parte, ¿no? En esas noches difíciles yo tenía 10 soldados a mi cargo. Mis soldados venían a mi trinchera. Mi trinchera era un hueco, digamos. Claro, ahí dormía, ahí era su casa. Sí, era su casa, en ese momento era su casa. Ahora tenía 2 metros de largo, aproximadamente, todos casi la mayoría, por 1,5 metros, sí se da de ancho, un poco más, por 1 metro de profundidad, 1 metro 20, ¿no es cierto? Ahí nosotros dormíamos, ahí hacíamos todo, comíamos todo, porque era el frío y el viento era casi continuo, ¿no? Las ráfagas, la llovizna que te penetraba todo, porque estamos hablando casi, ya entrando, digamos, en Malvinas, casi en otoño e invierno, ¿no? Entonces, una de esas noches, mis soldados llegaron donde estaba yo, entramos todos ahí, a la luz de la vela. Ellos me decían, mi sargento, la pregunta del millón, ¿no? En la guerra. Claro. ¿Qué nos va a pasar? ¿No? Y la verdad es que yo no estaba preparado para dar una respuesta. A mí el ejército me preparó, me entrenó para la guerra, ¿no es cierto? Imagínense, yo fui paracaidista militar. Era una tropa de élite, una tropa especial del ejército, ¿no es cierto? Estuve en Tucumán, digamos, ¿no? Conocía todo el manejo de armamento que me ponían a mano. Era instructor, digamos, de manejo de armas, de explosivos, de lo que fuera, ¿no es cierto? Una persona alta para matar y para quitar, para cualquier tipo para la guerra, digamos, para cualquier circunstancia. Y entonces lo que el ejército nunca me enseñó es que nunca me preparó para morir. Porque nadie está preparado para morir. Nadie. No sé, por ahí puede ser alguien, ¿no? No conozco. Y entonces aquellos soldados me preguntaron, mi sargento, ¿qué nos va a pasar? Yo la verdad que no le supe responder, y eso fue algo que me quedó como una espina adentro, y como resultante de eso, hoy, digamos, mi vida es lo que es. A mí Dios me hizo pescador de hombres, y yo donde voy te voy a ganar almas, y todo por la gracia y misericordia de Dios. Yo miles de personas he llevado a los pies de Dios. Miles, no 1, 2, 10. Miles de personas, ¿no es cierto? Estos últimos casi 40 años creyente. Porque he predicado por las plazas, por los parques, prediqué en aviones. En un avión prediqué una vez, prediqué en barcos, en tren, en colectivo, acá en Corrientes, ¿cuántas veces en colectivos? ¿No es cierto? Por las calles.
Así que Dios me dio esa gracia, porque mi vida, digamos, es acá, en mi gen, digamos, espiritual, está ganar alma para Cristo, ¿no? Yo otra cosa no hago. Los que echan fuera demonios, que echen, los que sanan, sanan. A mí, dame ganar almas para el Señor, ¿no es cierto? Por supuesto que no desecho si tengo que orar por enfermo, porque una de las cosas que más hice en mi vida fue visitar los hospitales, ¿no? Y yo sé que los hospitales es una pecera. Sé que voy ahí, y todo el tiempo voy ahí para ganar 10, 12, 15 personas, pero al momento me voy, ¿no es cierto? Imagínense. Y mis primeros años crecientes, que fue desde 1986 en adelante, cuando viví en Buenos Aires, visité el Hospital Militar Central, casi me visitaba por lo menos 2 días por semana seguro, y a veces hasta 3 días y tal vez 4 días. Pero no me iba una hora, 2. A veces me quedan 4, 5, 6 horas, porque yo tenía camaradas míos que estaban internados, ¿no? Con cáncer, con leucemia, ¿verdad? Niños, digamos, con leucemia, personal militar, digamos, con la pierna amputada, así que eso era, digamos, era mi llamado, era mi asignación. Así que para mí era ir a un hospital, digamos, era algo, una obligación que tenía. Y después, por supuesto, Dios me enseñó, visité mucho las cárceles, recorrí muchas cárceles casi de todo el país, ¿no? He conocido, bueno, Argentina prácticamente conozco todo. Y anduve mucho, muchísimo, ¿no? Y entonces comentaba esto de la trinchera, ¿no? Y yo en el fondo de mi mochila, yo era católico digamos, medio practicante, porque nací y me crié en el Salesiano de Don Bosco, Batallón 22, General San Martín. Allí tomé mi primera comunión, tomé, digamos, la confirmación, ¿no? Fui monaguillo, y yo creo que Dios me empezó a preparar ahí, en el Salesiano de Don Bosco, con la enseñanza, digamos, los curas, sacerdotes, y yo agradezco a Dios por todo eso. Hoy día tengo todavía muchos amigos del Salesiano de Don Bosco que por ahí nos solemos ver. Y yo había llevado en el fondo de mi mochila una Biblia Nácar Colunga, que es una Biblia católica. Entonces, cuando mis soldados me preguntaron, me sargento, ¿qué nos va a pasar? Y yo no supe qué responderle, metí mi mano allá al fondo de mi porta de equipo, saqué y empecé a hojear. Empecé a buscar algunos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo era chico, tenía la edad de 8 o 9 años, tenía mis tíos que iban en la iglesia de Filadelfia. Ellos eran ministros de la iglesia de Filadelfia. Yo estoy hablando del año 1963-64, ¿no? Tenía 8 o 9 años. Y como yo sabía que Dios les dio esa gracia para sanar, para liberar esas cosas, porque tenían, digamos, la casa, digamos, era una casa donde se hacían cultos ahí, en ese local, y era impresionante, digamos, la gracia que tenían mi tío y mi tía, digamos, para sanar, para echar fuera. Nosotros escuchamos los griteríos ahí al lado, porque vivíamos pegados a nuestra casa. Bueno, y cuando a mí me dolía, por ejemplo, la barriga, la panza, así, yo salía de mi casa, corría y digo, tía, ¿me puedes hacer una oración? Le decía, ¿no? Católico, ¿eh? 9, 10, 11 años. Y mi tía, escuchen esto, ¿no? Que eso, por supuesto, nunca más me olvidé. Mi tía es una mujer muy sabia, ya descansa en paz con el Señor, también su esposo. Me decía, hijo, voy a hacer una oración por vos, para que Dios te sane. Pero antes vas a escuchar este pasaje bíblico. Yo le decía a tía, yo vine para que me ore, no para que me lea la Biblia, ¿viste? Era como que me cansaba, ¿sabes? Escucharle No. Quédate quietito y que te leo. Y muchas veces mi tía me leía la palabra. Mi tía nunca perdió la oportunidad, digamos, de leerme la palabra de Dios. Y ustedes pueden creer que yo estuve en Malvinas, empecé a buscar esos textos y la encontré. Uno de esos textos famosísimos era Romanos capítulo 8, 38, 39, 40. Cuando habla, digamos, que el amor de Dios, no, que ni la muerte, ni la vida, ni lo futuro, ni lo pasado, ni lo presente, claro, ni lo ancho, ni lo profundo, no, ni hambre, ni espada, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y yo buscaba ese texto en la Biblia y me encontré con el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, cuando yo leo ese texto, le digo: soldado, mire, le digo, acá está la respuesta. Y mis soldados me decían: sargento, ¿qué es eso?
Y la respuesta que ustedes me están preguntando, ¿qué nos va a pasar? Sí, ¿qué nos va a pasar? Y acá está. ¿Y qué dice? No, dice, alzaré mis ojos, ¿de dónde vendrá? Nuestro socorro viene de Dios. Él nos va a salvar. De Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, ahí yo me paré ahí, ¿no es cierto? Yo entendí ese mensaje. Y ahí todos nos tomamos de ese pasaje bíblico. Bueno, los días fueron pasando, ¿no? Yo le entrenaba a ellos ahí en momentos que no había nada, que estábamos así, digamos, tranquilos para descansar, les llamaba todo el tiempo, ¿no? Revisaba el fusil, les revisaba las medias, a ver, soldado, a ver, abra su fusil. Yo sabía que si entramos en combate, digamos, el fusil, digamos, tiene que estar a la perfección para tirar. No se me puede trabar un fusil estando a 100, 200 metros o a 40 o 50 metros de mí, que se me trabe el fusil, ¿no? Porque se me trabe el fusil, soy un hombre muerto, ¿no? O si tengo todos los pies mojados, me agarro una descompostura nacionalmente, una colitis, tengo que ir para atrás. No, ahí no se puede. Claro. Ahí vos tenés enemigo y tenés que, ¿cómo se llama vaciar tu cargador, ¿no es cierto? Ahora, qué tremendo que esto nosotros lo podemos llevar al plano espiritual, ¿no? Tenemos nuestros enemigos, el mundo donde estamos, San Pedro, ¿no? El enemigo anda buscando alrededor a quien devorar, dice, y todo el tiempo es una guerra. Y siempre he leído y me gusta leer qué es la guerra. Y la guerra, ¿qué es? Es un acto de fuerza para imponer a mi enemigo. Dos componentes. Esa pregunta, sargento, que le hice respecto a los que estaba encargado usted tenía 10 encargados. O sea, de esos 10, ¿pudieron volver todos? Todos volvieron. Solo uno, digamos, tenía con un pie de trinchera, que es por el frío, pero volvieron todos. De mi grupo yo fui el único que... Además tampoco no todos fueron al frente de combate. Claro. De los 10, no todos fueron. No, porque a mí, digamos, yo me fui al frente sin tener que haber ido al frente. Porque a mí nunca nadie nunca me dijo, vaya al frente de combate. Yo estaba, digamos, en mi línea. Nosotros fuimos, yo estaba inserto en una sección, digamos, para tipo reserva, ¿no? Enviaron a la primera y tercera sección y nosotros quedamos como cero. Pero tal era mi desesperación la última noche que dije, bueno, acá se termina y yo qué hago acá. Además tenía a mi hermano mayor, que vive acá en Corrientes. Querido hermano, le mando muchos saludos. Le damos a él, a su esposa, a sus hijos, que era comando del ejército. Yo no sabía si él estaba vivo o no estaba vivo. Claro. Tenía muchos amigos que habían entrado en enfrentamiento. Sabía que algunos ya habían muerto, no habían fallecido. Y yo la verdad que yo no podía quedarme ahí arriba sin, digamos, recibir ninguna orden. Me preparé y con mi soldado auxiliar le di la orden que le vaya al resto del grupo y que cada uno se quede en su trinchera hasta recibir nueva orden. Y yo tomé contacto con el jefe de sección y de ahí nos fuimos al frente de combate. Usted, ¿no?, sentía que necesitaba hacerlo. Yo necesitaba, digamos, ir al frente. Pero fue tremendo cuando llegó ese momento que a mi soldado, yo le digo, soldado, vaya a buscar al jefe de sección, dígale que acá, que estamos haciendo acá, que la guerra se termina. Yo sabía que la guerra se terminaba, porque yo estaba en un monte que se llama Tumbleton y veía enfrente que estaba el monte Werner Heights, que fue uno de los últimos montes que se peleó, porque los ingleses tomaban ese monte y prácticamente ya ganaban la guerra, ¿no? Porque en una guerra, el que domina el espacio, el que domina la altura, ese es el que va a ganar, ¿no? Como dice Colosense, cuando él la mira, las cosas de arriba y no de abajo, la tierra, donde está sentado Cristo. Él a nosotros nos anima a mirar desde arriba todas las cosas, ¿no es cierto? Y eso fue lo que pasó en Malvinas. Entonces le digo a mi soldado, y él se fue por lo menos 2 o 3 veces, pues yo le mandé, nunca encontró al jefe de sección. Y cuando volvió por tercera vez le digo, soldado, vaya, avísele al resto del grupo que se queden donde está, no hay ninguna orden al respecto, que se queden en su trinchera. Y mi soldado auxiliar me preguntó, mi sargento, ¿usted qué va a hacer? Y yo le dije, soldado, mira allá al frente, ve lo que es aquello. No se puede describir, digámoslo,
el enfrentamiento que había en esa altura, ¿no? Usted podía ver, escucharse, se veía. Con mis ojos